Nacido en Argentina, Martín Bauer es músico, compositor y gestor cultural, cuya obra ha dejado huella en el teatro musical contemporáneo y la experimentación escénica. Desde muy joven comenzó a intervenir en espacios públicos y de vanguardia, y quienes le conocen lo definen como alguien que entiende la escena como un territorio de cruces, lo clásico con lo moderno, lo lírico con lo visual, lo institucional con lo experimental. En 2011 fundó Colón Contemporáneo, el programa contemporáneo del Teatro Colón, y más tarde asumió la dirección del Festival No Convencional, dedicado a producciones performáticas en espacios no tradicionales. Ha liderado también el Teatro Argentino de La Plata, el ciclo de música contemporánea del Teatro San Martín y el TASEC en La Plata, reforzando siempre un compromiso con obras que desafían la forma, el sonido y las fronteras del teatro musical. El reconocimiento ha sido también parte de su recorrido. Becas internacionales como la DAAD de Alemania, distinciones como oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y el título de personalidad destacada de la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, en Pensadores Contemporáneos, Martín Bauer nos propone una reflexión sobre el papel de la música contemporánea en tiempos de cambio, la tensión entre lo institucional y lo disruptivo, y cómo el arte puede responder a las urgencias culturales de nuestro presente. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales. Mi nombre es Nicole Figueroa Rendón, yo soy directora de este espacio y estamos en esta edición de Pensadores Contemporáneos compartiendo con Martín Bauer, quien es un músico, compositor, director escénico que nos visita desde Argentina para hablar un poco respecto a lo que ha significado dentro de su carrera profesional el ser gestor cultural y el navegar también procesos creativos dentro desde la música y las artes escénicas. Me gustaría comenzar esta conversación, pues eso, planteando un poco esta mirada desde el festival, hablar un poco de cómo sucede esta magia, ¿no? En el marco también pensando un poco que estamos durante el Festival Cultura UNAM, un festival que tiene más de 80 actividades con participación de muchos países. Así que, pues bueno, Martín, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Me gustaría, pues eso, que platicaras un poco de tu experiencia como productor, como gestor, en torno a la idea del festival. ¿Qué es un festival hoy en día? Bueno, mira, primero que nada tengo que decirte, un poco a partir de lo que vos enunciaste, que para mí la actividad de programación y eventualmente, digo eventualmente, pero podría decirlo sin el eventualmente, y de producción de lo que yo programo, que no lo hago yo directamente, es una continuidad absoluta de mi producción artística. Pero no tanto de mi producción artística, porque dicho así suena un poco en el aire, sino más bien de mi pensamiento artístico. Yo tengo un pensamiento artístico, podría decir eventualmente que tengo también un pensamiento estético, pero quiero decir, cuando yo organizo un festival, mi pensamiento artístico está presente. Lo que me parece interesante en un festival, yo no solo organizo festivales, lo hice durante muchísimos años, y también hago temporadas. Es muy diferente lo que es un festival, que sucede todo en muy poco tiempo, que lo que ocurre en una temporada. Pero en cualquier caso, en ambos casos, me parece que tiene que haber, el festival genera un marco, genera una idea, genera un concepto, y lo que es interesante por parte del curador o del director o de quien sea el responsable, de ver cómo hace para que dentro de ese festival haya una diversidad artística importante sin que esa diversidad vaya a contrapelo de lo que, bueno, o uno o la institución que lo organiza piensa. Me parece que ese es el corazón del tema y ese es lo más desafiante. Crear un marco claro aún para que ese marco pueda romperse. Y un poco pensando en este marco, ¿cómo crees que se puede generar este diálogo o conversación
entre justo esta triada, hablemos como un poco de las instituciones, los públicos y las personas creadoras? Bueno, me parece que el diálogo es fundamental. El diálogo no es importante y tiene que existir, llegue o no llegue a buen puerto, eso es otra cuestión. Pero me parece que uno tiene que poder explicar lo que hace siempre, poder explicar por qué lo hace. Y aún cuando uno no está tan seguro, tiene que poder explicar la intuición, porque muchas veces uno se maneja con intuiciones. Me parece que quien tiene esa responsabilidad, me estoy poniendo un poco en ese lugar, pero un festival no es solo de quien lo dirige, es un poco el efecto de una comunidad, ¿no? Entonces me parece que siempre esa comunidad, esa persona, quienes fueran, o ese equipo, tiene que tener algo para decir. Y eso es importante, porque no es fácil encontrar algo para decir. Ya si eso es algo nuevo, ya es una suerte. Y tener algo para decir, o tener algo para decir, es algo que no se reduce a la voluntad. Viene de otras fuentes, y las fuentes son muy diversas. Por eso hay que poder explicarlo, por eso hay que poder dialogar, por eso hay que poder tener una conversación. Y las conversaciones, que suelen ser infinitas, no siempre tienen interlocutores definidos. Es una conversación larga, que nunca termina, que es infinita, que no es cansadora, al revés, es muy estimulante, y que a veces tiene un interlocutor, a veces tiene otro, pero la conversación es la misma. No sé si soy claro en esto, pero es un poco la manera en que yo pienso el trabajo del director, del curador, ligado al pensamiento artístico, que primero que nada es así, luego vienen todo lo demás, ¿no? El pensamiento político, el pensamiento institucional y bueno, todo lo que atañe a esta tarea. Creo que es un poco como esta idea del ping pong, ¿no? De estar moviendo una pelota de un lado a otro, de estar como, no es de alguien el juego, sino cómo justo participamos. Y me preguntaba justo con esto que estás compartiendo, ¿cómo lograr articular el pasado y el presente y si en términos de programación logras tú tener un énfasis en algo en específico, o sea, hablando, digamos, de trabajar con personas creadoras del pasado, con gente del presente o gente del presente que intenta dar respuesta a lo contemporáneo? Bueno, tu pregunta es clave. Primero, el pasado es dinámico y está tan presente como el presente. Vos sabés que Faulkner decía eso, lo pueden buscar, no me acuerdo la cita exacta en inglés, pero decía, el pasado no está muerto, está vivo, está acá. Y yo lo tengo muy incorporada esa idea. Y tengo muy incorporada la idea de que el pasado es algo dinámico y vivo, no solo el pasado que todos compartimos, sino también el pasado de cada uno. Y respecto al presente, intuyo que vos en realidad me estás preguntando del futuro, no del presente. Yo tengo una afinidad, una intención, una cercanía a los grandes artistas del pasado y me interesa mucho cómo esos artistas se hacen presentes. Pero también tengo una preocupación por los artistas del futuro que a veces, o del presente que luego es el futuro, ¿no? Que a veces se me escapan del radar. Porque es muy difícil, sobre todo ahora, con la cantidad enorme de información nueva que hay, estar actualizado respecto de lo que ocurre. Entonces también uno tiene que tener una posición. Lo que por ahí no le entra a uno en el radar, bueno, le entra al de al lado. Y algo que te quiero decir, que yo siempre lo pienso y lo digo y lo repito, es que un festival, una institución, un teatro, o la institución de la que se trate, tiene que poder prometer futuro. Y eso es todo un desafío, porque a veces yo pienso mucho en esto, el trabajo que yo hago es un poco es para el público, básicamente es para el público, es lo que más me importa, pero también es para la comunidad artística, que es la que produce. Y esa comunidad tiene que sentir que hay algo que abre las puertas, que hay algo que ilumina el horizonte, que hay algo que promete futuro, porque la clave, más allá de que se trate del pasado, puedo ir a ejemplos concretos, ¿no? Es poder pensar para adelante. Yo creo que ese es el gran desafío. El pasado para mí es presente y el presente para mí es futuro. De modo que, bueno, no hay tal división. Pero sí es importante pensar para adelante. Uno siempre puede decir otra cosa,
Uno siempre puede inventar otra cosa, uno siempre puede pensar otra cosa. La cuestión es tener esa perspectiva. Y volviendo a lo que me preguntaste antes, esa perspectiva tiene que ver con el diálogo. Uno discrimina a sus interlocutores, no le habla a todo el mundo igual. Y los elige. Y si no los encuentra, los construye. Pero es importante tenerlos, sin ninguna duda. Ya mencionabas tú un poco el tema de la curaduría, que creo que el programar un festival se vuelve un proceso de curaduría, ¿no? De selección, de generar o construir una narrativa. ¿Qué elementos crees que en este momento te ayuden a ti a articular estos discursos, estos diálogos con los públicos? Bueno, primero la curaduría no es puntual. La curaduría es un proyecto que tiene su pasado, para usar tus palabras, su presente actual, como si yo dijera, bueno, ok, este festival se trata de esto, y lo que yo me imagino que puede pasar en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. De modo que es algo que abarca mucho tiempo, participe uno o no. ¿No? Uno trabaja, vuelvo a decirlo, ¿no? Pensando en lo que está haciendo ahora, pero pensando en el futuro. Si en el futuro uno ya no está y está otra persona, da igual. Pero es un poco así como yo me imagino la curaduría. Y después las preocupaciones son diversas, no necesariamente tienen que ver con cuestiones artísticas puntuales, quizás son conceptos. A mí me gusta mucho eso de la idea de un concepto, que luego encuentra su obra de arte que la representa, ¿no? Yo lo decía en una charla que participé recién, de casualidad asocié, hablaba yo en realidad, de la inteligencia artificial. Entonces, sobre eso hay mucho para decir, pero si yo digo, ok, yo quiero que en mi festival, que en el festival exista algo, se presenten obras que anticiparon la inteligencia artificial. Las hay, existen, las tengo que ir a buscar. Me parece que eso es un poco el ejercicio del curador, ¿no? Yo recién ponía un ejemplo de una contundencia demoledora, que no necesariamente puede participar en un festival, pero sí, que es el cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. No sé si lo conocen, es de 1944, y es la historia de una persona que no podía parar de recordar. No podía parar, pero que aparte de toda esa información no la asociaba con nadie. No es que yo, como en Proust, huelo algo y lo asocio a mi infancia. No, claro. Funes no podía parar. 1944. No encuentro nada más parecido a la inteligencia artificial que eso. Y lo mismo ocurre con la película de Kubrick, 2001. Nosotros hicimos, yo tuve la suerte de participar hace no mucho, no me acuerdo en qué año, en el Auditorio Nacional, por ahí alguien estuvo, una versión de 2001 con orquesta y coro en vivo, que era una producción que se le había quitado la música y se había dejado solamente el sonido y lo hicimos. Bueno, no importa, eso ocurrió hace poquito en el Auditorio Nacional. Pero lo que quiero decir es que 2001 anticipa la inteligencia artificial, y la idea de Kubrick no se imaginaba que eso que él pone en la película pudiera ocurrir, ¿no? Que una computadora se pone celosa. Es inimaginable. Y hoy no es tan inimaginable. Entonces un poco el curador también va a buscar en las obras que están a mano. En general las obras consagradas pertenecen un poco al pasado, ¿no? Las obras que no hay mucho conocimiento quizás pertenecen al futuro. Pero quiero decir, es un concepto. Si yo dijera, estoy inventando, me importa la inteligencia artificial, bueno, ¿qué hago? Voy a Borges, voy a Kubrick, voy a alguna obra de Beckett, voy a alguna obra de Feldman, pero después le pido a alguien joven, nuevo, que imagine desde su perspectiva algo en relación a eso. Y eso es una apuesta, y a mí me importa mucho eso. Y lo que es muy difícil de aceptar para tanta gente es que las apuestas no tienen garantía de resultado. Vos no puedes ir al casino y decirle a alguien, o alguien te dice a vos, jugar al 27 que vas a ganar, y le jugás al 27 y ganás. Eso no es apostar. Es apostar, es jugar al 27 sin saber qué número va a salir. Y con las creaciones nuevas ocurre eso, ¿no? Entonces un festival es muy diverso y engloba un poco todas estas cosas que yo te estoy diciendo. Y pensando un poco en este momento también histórico que estamos viviendo, ¿no? Lleno de transformaciones, con también creo momentos de mucha incertidumbre,
desde tu experiencia como programador, como curador de festivales, pero creo que también desde tu parte creativa, ¿qué otros elementos? Ya hablabas de la temporalidad, hablabas de la conceptualización, planteabas pues también justo este diálogo intergeneracional que puede existir entre personas creadoras. ¿Qué otros elementos crees que te detonan a ti también este interés de generar una programación interesante y rica? Bueno, los intereses son los mismos de siempre. Encontrarse con algo que a uno le parece bueno. Eso que parece tan básico, tan elemental y tan cuestionable, se corresponde con, yo no sé si con el gusto, porque yo no programo solo cosas que me gustan, sino que programo cosas que me parecen interesantes. Hay un punto, una palabra que vos usaste, que es muy difícil de tramitar y sobrellevar, que es la incertidumbre. Vivimos en una época muy incierta, sobre todo para los jóvenes, y es muy difícil contraponerse o contrapesar lo que genera la incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre es una de las peores cosas que uno puede vivir. Es desesperante en algunos casos menos, en algunos casos más, y no hay respuesta para eso. Entonces, si vos me preguntás, yo diría, bueno, pienso en esto y pienso en esto. Y entonces, ¿y qué pienso de la incertidumbre? Bueno, eso es un gran desafío. Yo no lo tengo resuelto. Observo en los jóvenes ese peso, esa espada de Damocles, que es muy difícil a veces sustraerse. Y quizás yo estoy tentado en decir algo que alguna obra de arte seguro, o de teatro, de música, o lo que fuere, podría representar y decir, bueno, no te preocupes tanto. La incertidumbre no se disipa, pero mientras tanto uno siempre tiene algo para hacer. Me parece que esa sería una posibilidad de reflexión que habría que confrontar. Hay algo que que yo observo, es que muchas veces la incertidumbre viene acompañada de una cosa muy obsesiva, de un pensamiento que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo. Entonces, si un festival logra hacerle pensar a alguien en algo nuevo, lo quieras o no, lo creas o no, estás disipando o conjurando un poco la incertidumbre. Que hoy, perdóname, me parece que es uno de los grandes problemas, ¿no? Lo observo, lo vivo. Sí, es un problema que creo y lo empatizo mucho con también la experiencia que tenemos acá en Piso 16, en donde acompañamos a personas jóvenes para que puedan responder cómo vivir del arte y la cultura, ¿no? Algo que no es una fórmula tampoco. No, porque no hay nada para decir. O sea, el que quiera hacerlo, que lo haga y listo. La cuestión es, bueno, no hay nada que esperar tampoco. Uno tiene que hacer lo que, en la medida que pueda, por supuesto, lo que quiere, lo que tiene ganas, encontrar la manera, encontrar su propia manera de hacer las cosas. No hay universalidades, ¿no? Cada uno puede encontrar la manera de hacer las cosas. Hay algo que yo valoro mucho, que es la insistencia, que no es una terquedad, no es una obcecación, es estar concentrado. La concentración vale tanto para alguien que estudia, para alguien que ejercita el arte, como para alguien que quiere ganar Roland Garros jugando al tenis, ¿no? Hay que concentrarse, sin ninguna duda. Y otra cosa que yo podría compartir con gente más joven, porque de verdad en la experiencia que yo tuve, es que un obstáculo no es un impedimento. Una cosa es un obstáculo y otra cosa es un impedimento. Entonces, bueno, hay maneras y uno las aprende y uno las ejercita de toparse con los obstáculos y encontrar una manera, bueno, que proponga el horizonte, ¿no? Hay un cuento de Kafka, no sé si ustedes lo conocen o si vos lo conocés, que se llama Ante la ley, o La puerta de la ley, no sé si te acordás, que es una persona que quiere entrar a un lugar, a la ley, digamos, y hay un portero que le dice que espere, la puerta está abierta y él no se anima a entrar porque el portero no le da el ok, digamos. Lo estoy un poco recordando. Pasan décadas y cuando ya está el viejito, el portero le dice a este viejito, bueno, mirá, la puerta estaba abierta para que entraras vos, nunca entraste, ahora la voy a cerrar. Bueno, muy kafkiano, ¿no? Pero es una gran metáfora de lo que muchas veces ocurre. Hay algo que yo valoro mucho, que a veces incomoda,
sobre todo la autoridad, ponerle al director de un festival, que es el desparpajo. Y yo valoro mucho el desparpajo que está lejos de la ignorancia. Es una posición. No hay que tener tanto miedo, la incertidumbre existe y nadie nos va a garantizar absolutamente nada. Y yo creo que eso puede ser una suerte. Sí, creo que, y retomo un poco palabras de la anterior charla que tuvimos en el marco del coloquio académico que abordaba arte y política y construcción de paz, en donde Jacobo Dayan hablaba de la resistencia. Y es que creo que no solo es resistir ante un sistema, ante un espacio, sino también es una carrera de resistencia, como lo decías tú, ¿no? O sea, ¿qué te motiva para que te encuentras con un obstáculo, detener, entender qué está sucediendo, pero seguir caminando, ¿no? Por supuesto, porque es lo que uno hace. Por otra parte, respecto a la época, esta época tiene mucha novedad. Pero lo que yo pienso y lo que yo digo, y lo voy a decir de una manera un poco quizás actuada, les pido que me lo permitan, yo creo que hay cosas que cambian por suerte, hay cosas que cambian por desgracia, hay cosas que no cambian por suerte y hay cosas que no cambian por desgracia. Entonces, bueno, uno se posiciona frente a todo lo que ocurre con lo que uno piensa, con lo que uno cree, con lo que uno observa. Y si uno puede lo comparte, y si no, no. Por eso vuelvo a lo que dije antes, el tema de que hay que tener algo para decir. Entonces, bueno, ¿qué cambió? Bueno, por suerte cambió lo que sea, qué sé yo, por suerte la medicina cambió, pero por desgracia uno no accede a esa medicina que cambió. Y así va pasando un poco las cosas. Y pienso en otra cosa que justo compartías en esta charla, que es la horizontalidad. Ponías este ejercicio de qué pasa cuando en una orquesta desaparece esta figura del director y entonces cómo, a partir de un ejercicio, John Cage me parece que era lo que compartías, cómo los músicos se articulan o no para tocar una pieza en común. Y me gustaría preguntarte justo cómo articulas estos equipos de trabajo, cómo trabajas con la otredad. Bueno, esto que vos nombrás a mí me parece muy importante, las cosas que cambian, las cosas nuevas, las cosas que aparecen y a las que uno le tiene que poner foco. Esta obra de Cage, por supuesto existe, ahora lo voy a explicar, antes, por ejemplo, que las redes que democratizaron todo, ¿no? Cada uno dice lo que piensa, lo que no piensa, lo que puede, lo que no puede, y uno le puede contestar a un diputado o al director de un festival o al director de una ópera lo que se le da la gana, independientemente de que esa persona conteste, lo que uno dice está ahí. A mí me gusta mucho, a mí particularmente me gusta mucho esa democracia de hecho que existe ahora, con el acceso a la información y con las posibilidades que tiene cualquiera, lo digo con respeto, de decir cualquier cosa. Porque en cualquier caso, si lo que uno dice es un delirio, se cae. Entonces, John Cage... O no, y a veces es tomado para generar discursos en un sentido que no necesariamente puede ser el bien común, ¿no? Eso puede ser, pero yo confío mucho en el bien común y sobre todo confío mucho en el entendimiento. Claro. La gente entiende, en general. Entonces, cuando uno dice un delirio, este está loco, chau. No siempre es así, pero puede serlo. Lo que John Cage inventó, porque tenía un pensamiento muy ligado, bueno, a lo que él había leído del budismo zen, su pensamiento anarquista, en la situación actual, que es muy abierta, que es muy horizontal, no es anarquista. Pero en cualquier caso, si nosotros ahora nos ponemos de acuerdo, yo mando un WhatsApp, che, vamos ya rápido al Palacio de Bellas Artes, cada uno lleva una trompeta, el que quiere llevar una... Y bueno, lo organizo, lo hacemos y chau, si queremos lo hacemos. Lo que Cage inventó, que a mí me parece tan interesante, es un sistema, él lo llamaba brackets, las piezas número, por la cual cada instrumentista de la orquesta tenía la opción de elegir si entraba, era con cronómetro, ¿no? En el minuto 1 o en el minuto 1:30 a tocar una nota larga y terminaba de tocar o en el minuto 3 o en el minuto 3:40, estoy simplificándolo. Eso hacía que los 58 músicos eligieran cuándo entraban, cuándo salían, dentro de un contexto que estaba tan armado. El director, si vamos a llamarlo así, lo único que tenía que hacer es una señal para que todos los cronómetros funcionaran juntos. Y eso me parece que es un hallazgo. Es un hallazgo. Nadie puede estar
exento a la irrupción sorpresiva de un hallazgo. Eso es la gran democracia del mundo del arte. Le pasó a Cage, que evidentemente era una persona con una mente superior, pero nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Aparece algo. Y eso es un hallazgo. Yo lo pensé porque caminando por, no me acuerdo cómo se llama, una calle acá, hay una librería, quizás alguno la conozca, que se llama El Hallazgo. Y pensé, bueno, la irrupción del hallazgo es un buen nombre. Pero bueno, Cage no solo era una persona que pensaba mucho en estas cosas. Y por eso de golpe se le ocurrió esto de las piezas número. Yo ahora no lo voy a extender, pero fue una respuesta que él le dio retrospectiva. Vos me hablabas del pasado, existen las respuestas retrospectivas o retroactivas, existen las obediencias retrospectivas. Yo puedo hacer hoy algo que me pidió mi abuela que hiciera hace 40, 50 años. Y Cage tuvo una experiencia muy mala con Arnold Schoenberg, quizás la gente que escucha lo conozca, era su profesor de armonía y lo echó de las clases diciéndole que él se llevaba muy mal con la armonía, que mejor abandonara la música, y las piezas número de Cage, que él hizo a partir, creo, de la década del 90, él se murió en 1992, quizás un poquito antes, son una respuesta increíble, retroactiva, a eso que le había dicho Schoenberg, porque son armonía pura. Escúchenla y van a ver una trama sonora que es armónica, no hay melodía, no hay contrapunto, no hay ritmo. Entonces, no solo la irrupción del hallazgo en Cage, que encontró una manera de evitar al director, de evitar la autoridad, de evitar al maestro, de evitar al jefe. También encontró una manera de responderle a Arnold Schoenberg, que es un prócer de la música, lo que ocurrió. Mirá, Arnold, te equivocaste. Durante muchas décadas no encontré la manera, pero ahora sí la encuentro. Y eso un poco vuelve a lo que te decía del pasado, del presente, del futuro. Todo es muy dinámico, el pasado más que nada. Porque está en constante diálogo con el presente y el futuro. Absolutamente. Hace un momento mencionabas un poco el tema de las redes sociales, sí, ¿no? Y mencionabas también al principio de la conversación respecto a la inteligencia artificial. Sí. ¿Cuál crees que es su rol dentro de la gestión cultural, del estar dentro de un festival? ¿Cómo crees que estas dos herramientas, estos dos entornos digitales, puede o no dialogar y generar comunidad desde la presencialidad? No, bueno, es evidente que son herramientas de comunicación, básicamente. Y después está también mucho en la habilidad de cada quien, cómo las use. Yo lo que observo, me parece muy interesante, pero no logro captar el fenómeno, las generaciones usan las redes sociales de una manera muy diferente. Es muy diferente como un chico de 20 años se conecta con ese mundo a cómo se conecta alguien de 30, de 40, de 50, de 60. Y lo que también me enteré y observé, que me resulta alucinante, pero no lo puedo juzgar, es que los jóvenes, algunos jóvenes, se hacen amigos del chat GPT. Toman terapia. Toman terapia con el chat GPT, le piden consejos amorosos. Claro, el chat GPT no falla. Es raro que a uno lo traicione el chat GPT. En un punto es un resguardo. Yo no lo puedo cuestionar, a mí me parece un delirio. Pero bueno, será así. No lo conozco tanto al chat GPT. Yo no le ponen nombres. Y bueno, me enteré de esas cosas. ¿Qué sé yo? Bueno, ok, ocurre. En tal caso, lo que te diría hay que prestarle atención a eso y hay que ver qué genera de nuevo y qué genera de bueno. Bajo una idea que yo tengo, ¿no? Existe la inteligencia artificial, bienvenida, como vivimos con ella, pero no existe todavía el talento artificial. No existe la intuición artificial. Todavía no existe. Y hay algo que está en potestad de nosotros, los humanos, voy a decirlo así, porque el otro no sé qué es, que es la posibilidad de equivocarnos. Si nosotros, ya dije esto y ya me dijeron que la inteligencia artificial también se equivoca. Bueno, allá ella, si se equivoca no sé para qué existe. Pero si nosotros los seres humanos, vamos a decirlo así, parece que vibramos en un mundo extraño, perdemos la posibilidad de equivocarnos, bueno, ahí estamos en problemas. Perdemos la posibilidad de estar padeciendo la incertidumbre, bueno, estamos en problemas. Perdemos la posibilidad de decepcionarnos, estamos en problemas. O perdemos la posibilidad de encantarnos con algo de una manera boba,
y bueno, estamos en problemas. Ahora, el lugar que tiene la inteligencia artificial y el chat GPT yo no lo subestimo. Y trato de entender la relación que tienen los jóvenes con eso, que para mí, imagínate, yo tuve mi primer teléfono a los 40 años y mi relación con Internet fue más o menos en esa época. Entonces, es muy difícil adaptarse, entender, y sobre todo entender que para los jóvenes es algo muy diferente que para la gente menos joven o adulta o lo que sea. Pero igual las cosas que a uno lo preocupan son siempre las mismas. Y pienso justo en este encuentro, desde espacios físicos, porque, bueno, tienes varios proyectos, has participado en muchos momentos en México con producciones, ahora en el Festival Cultura UNAM y también en el Cervantino. Sí. Y un poco me preguntaba, desde este espacio mucho más territorial, ¿qué has identificado que tenemos en común? Porque somos polos, ¿no?, de Latinoamérica. ¿Qué encuentras que tenemos en común y qué también crees que ha sido un reto en términos de diálogo? Bueno, lo que me estás preguntando, lamentablemente no lo puedo responder. Sí te puedo decir algunas cosas. Yo tuve ahora, hace no mucho, una experiencia en el Palacio de las Artes, que monté una ópera de Luciano Berio que se llamó Un Reina Ascolto con un elenco local. Había una cantante que era europea, el resto eran todos de acá de México. Y fue una de las mejores experiencias de mi vida. Yo me daba cuenta que era otra lengua, voy a exagerar, ¿no? Vos me entendés a mí, yo te entiendo a vos, Sí, claro. pero es otra lengua. Pero me parecía muy interesante y muy desafiante aprender la lengua. Entonces, ¿qué cosas tenemos en común? Muchísimas. ¿Y qué cosas tenemos de diferente? Muchísimas. Y las cosas que tenemos de diferentes, a mí, como extranjero, me resultan profundamente estimulantes. Me gusta mucho, no lo quiero decir porque es como si yo elogiara vanamente, pero hay una potencia acá en México que, voy a decirlo de este modo, lo voy a presentar, es una hipótesis que estoy improvisando ahora para vos o para ustedes. Buenos Aires, México también, por supuesto, tiene una reserva cultural muy fuerte. Como si yo dijera, en Buenos Aires en la década del 30 hubo una revista que se llamaba Sur, que la editaba Victorio Campo, que, bueno, presentaba a, no sé, a los autores europeos de esa época, o a Proust o lo que fuere, que introdujo el psicoanálisis, hubo un intelectual como Massot, hubo eso. Y que existiera esa revista Sur, que acá también hubo cosas parecidas, tiene una importancia enorme para quienes saben que existió esa revista, para quienes la leyeron, pero también para quienes ni saben ni que existió, ni la leyeron, ni escucharon jamás hablar de eso. Y eso es muy potente, en Buenos Aires existe eso. Lo que yo encuentro acá en México, que tiene una tradición cultural enorme también, que sin embargo hay una energía nueva. No digo joven, digo una energía que quiere otra cosa, que busca otra cosa, que pretende otra cosa. A mí me gusta mucho, hay una energía que quisiera, lo voy a decir ignorantemente y les pido disculpas porque soy un ignorante, la percepción, la sensación mía es que quisiera recuperar tiempo perdido. No sé qué tiempo perdido, yo le diría, bueno, pero si no perdieron el tiempo. Sin embargo, hay una preocupación por eso. Yo me encuentro muy cómodo acá, me gusta muchísimo, realmente, porque tengo, bueno, pienso en otras cosas realmente. La experiencia en el Palacio de las Artes fue increíble, también acá en la UNAM, y en el Festival Cervantino, bueno, yo hice algunas propuestas que van al festival, quiero ver qué pasa, cómo las percibe el público, pero yo creo que acá hay una potencialidad descomunal. Y lamentablemente ahora en Buenos Aires la gente está un poco cansada y un poco gastada. Y pese a las críticas que escuché, vos estabas hace un rato, de los dramas, bueno, no, el horizonte acá está mucho más despejado bajo mi percepción mínima y mi forma de ver, y esa energía se percibe. Y creo que también otra cosa que nos ha hermanado a lo largo del tiempo es justo esa referencia desde la política pública, y que creo que estamos navegando, por lo menos la última década, con una reducción presupuestal importante para los fondos culturales, para las instituciones que nos dedicamos a esto. Y nos preguntábamos justo
en este espacio que todavía tampoco tiene posibilidad de encuentro con el sector privado, que asumo que en Argentina un poco están en un escenario similar. Sí. ¿Cómo imaginas tú también en términos, digamos, de financiamiento que podemos superar esta crisis y cómo articular una posibilidad de diálogo para que no siga estas reducciones, ¿no? Bueno, yo tuve la ocasión de discutir muchísimo con funcionarios y a todos les dije lo mismo, que es una respuesta que no responde nada. No se puede poner a las ideas en el lugar del dinero. No hay manera. Donde tiene que haber ideas, pero donde tiene que haber dinero, tiene que haber dinero. Es imposible llevar adelante un programa interesante sin dinero. No tengo manera de responder a lo que me preguntas. Cada vez que yo hablo con algún funcionario, y lo hice toda mi vida, les dije lo mismo. Mirá, sin plata, olvídate. Entonces yo tengo una posición. Si yo tengo una cantidad de dinero, hago lo que puedo. Prefiero hacer menos con ese dinero que tratar de hacer más y estirarlo, etcétera, etcétera. Entiendo lo que decís. Yo creo que es importante que los políticos se den cuenta que el perfil cultural de un país en Argentina es más que obvio, y acá también es un activo del país. Viste que en las universidades americanas, se trate de la carrera que se trate, cuando detectan un estudiante que es brillante, ¡brum!, se lo llevan, porque es un activo para la universidad, aunque ese estudiante no pague tenerlo estudiando ahí entre tantos otros. Y con la cultura pasa lo mismo, es un activo del país. En la Argentina yo te lo podría decir de manera muy concreta, acá lo observo también, ¿no? Yo hice acá en julio esta ópera que no tenía por qué, que no tenía lógica, que no había una razón, y sin embargo llenamos las 3 funciones que estaban programadas para un material desconocido, por una ópera nueva, para algo que el público por ahí no tenía tanta relación. Entonces, claro, yo les diría a quien tome las decisiones que presten atención a esas cosas. Pero no, sin plata no se puede hacer mucho. Creo que es parte de esta lógica del trato digno, ¿no?, hacia las personas, a reconocer a la persona creadora como un ente económico y activo, ¿no? Y te quería preguntar respecto a esta ópera que nos mencionas, ¿por qué crees que tuvo sala llena? Mirá, yo no lo sé, te aseguro que no lo sé. Lo tendría que decir Marcelo Lombardero, el director de la compañía de ópera. Para mí, no sé qué decirte, yo hice el trabajo de una manera bastante abierta en el sentido artístico, estético. La ópera, no sé si alguno la vio, tenía, digamos, complicidades con otras, con el cine, con muchas otras cosas. Me preocupé mucho por eso, pero eso no tampoco garantiza nada. No sé, porque lo que yo podría decir, evidentemente ese tipo de material tiene un público, sin ninguna duda. Entonces, bueno, yo creo que es importante también poner el ojo en esas cosas, ¿no? Porque bueno, si hay un público hay que hacer más. Y hay que investigar, Por me supuesto parece, que sí, ¿no? claro. Que también en ese sentido reconocer a la investigación también como parte de esta cadena de valor que tiene el que llegue una persona a sentarse a una butaca y disfrutar de cualquier acción. No, enormemente, enormemente, Sí. enormemente. Y pensaba también un poco hablar de la multidisciplina, ¿no? Porque justo hemos platicado de varias cosas en este capítulo de Pensadores Contemporáneos, pero me gustaría también reconocer desde tu mirada cómo estás generando este encuentro entre disciplinas al curar un festival. Bueno, dándole lugar a todas las disciplinas y prestando atención a los cruces, ¿no?, de las interdisciplinas. No te olvides que yo provengo de un campo que es interdisciplinario por naturaleza, que es la ópera. Porque la ópera, digamos, a lo largo de su historia, que no es tan larga, son 400 y pico de años, tampoco es más larga que el cine, fue teniendo más protagonismo por ahí antes el compositor, todavía lo tiene, pero empezó a ganar protagonismo el director de escena, el iluminador. Cuando yo empecé a hacer teatro, el iluminador, bueno, era una persona más del equipo. Ahora son estrellas y tienen asistentes.
y hay que estar muy atento a lo que quieren porque si se ofenden se te cae el espectáculo. Bueno, a mí me parece que la interdisciplina es interesante, pero fíjate el cine. El cine es interdisciplinario, por más que lo filme un director y que la preocupación máxima de ese director sea el lente, o el color, o la postproducción, o el sonido. Hay muchos, muchos registros. A mí hay artistas que yo los puedo nombrar, que se los recomiendo si los pueden encontrar y seguir. Voy a nombrar uno nada más para no extenderme. Hay un autor, un director, un compositor que se llama Heine Goebbels. Y yo recién evocaba con una amiga que tengo acá los años de BAM, que era un lugar, Brooklyn Academy of Music, y Heine estuvo muy presente en eso. Yo también me importó mucho llevarlo a Buenos Aires y los invito, es como Goebbels, el famoso nazi, pero bueno, se llama Heine Goebbels y busquen lo que hizo él, porque él es un verdadero artista interdisciplinario que le quitó en una obra, es algo que a mí en lo personal me interesa mucho, las jerarquías. Es interesante trabajar de un modo, yo lo hago, donde no hay jerarquías. A veces narra la luz, a veces narra la literatura, a veces narra la música, a veces narra, bueno, el sonido o la imagen o lo que fuera. Y así se va construyendo una trama interdisciplinaria. Cuando uno se encuentra con ese tipo de espectáculos, es muy importante. Lo hizo Heine Goebbels, lo hizo también Bob Wilson, hubo personas que tuvieron la suerte de hacerlo. Y bueno, yo siempre estoy con mucha sensibilidad para descubrir qué joven está haciendo eso. Para los jóvenes les resulta un poco más fácil todavía, ¿eh? Yo daba clase, decime si me estoy extendiendo mucho. No, por favor. Yo di clases en la Universidad de Berlín, Universidad de Arte de Berlín, y le llevé a un curso que yo tenía un ejemplo de un compositor norteamericano que a mí me gusta mucho, que se llama Alvin Lucier, que hizo una obra que se llama I'm Sitting in a Room, y la obra consistía en alguien que decía un texto a él y que se repetía y se sobregrababa y se repetía y se sobregrababa, así hasta el infinito. Con eso él quería comprobar cuál era la frecuencia sonora del lugar. Y mientras yo explicaba la obra y la trataba de transmitir, el pibe, yo digo pibe, el estudiante que tenía 20 y pico de años, con su celular hizo lo que había hecho el compositor. Y yo escuché mi voz, así, repetida al infinitum, de alguien que lo hizo ahí, con su celular. En 5 minutos. En 5 minutos. Entonces me parece que hay que estar atentos a esas novedades venturosas y encontrar a alguien que sea multidisciplinario de verdad. Este pibe estaba ligado al sonido, los alumnos eran de música. Pero bueno, yo no sé qué, yo como te digo, estoy siempre como Cage, no soy como Cage, pero siempre estoy abierto a la irrupción sorpresiva de un hallazgo. Y para decirlo de manera más porteña, uno nunca sabe por dónde va a saltar la liebre. Y me parece que es importante estar con la percepción abierta para eso. Desde acá en Piso 16 pensamos un poco en todo esfuerzo es una experiencia, ¿no? Claro. O sea, pues eso, estás expuesta a un montón de situaciones y qué mejor que tomar el aprendizaje en todo sentido y en todas las capas del encuentro, del proceso creativo, pero también de la gestión, porque creo que también hay mucho de la gestión que viene articulada desde un espacio de creatividad y también de construcción de una narrativa. Sí. Y pensaba un poco, para ya empezar a cerrar esta conversación, en que ya hemos hablado de esta conversación que tuviste en el marco del coloquio académico, pero tal vez afinar un poco más en respecto a tu postura con la idea de la construcción de la paz, ¿no? Si es posible, pues desde tu propia labor, pero también en lo que observas en los procesos creativos, si hay una búsqueda de la paz, dado el momento histórico que también estamos viviendo ahora. ¿A qué te referís con la paz? Pues justo pensando en este planteamiento de tal vez tranquilidad, de tal vez el respeto a los derechos humanos, mencionaba Jacobo Dayan, ¿no? O sea, ¿cómo estamos construyendo este paradigma de colectividad y del bien común desde las artes? Mira, yo tengo una posición muy singular respecto de esto. Me parece que el arte puede colaborar con esto que vos estás diciendo por añadidura a lo que haga, y no de manera explícita y no de manera directa. Yo puedo decir en mi experiencia que las posiciones más políticas y más explícitamente políticas
y más panfletarias, que las hay en el arte, se gastan y terminan diluyéndose en un mar de información. Sin embargo, hay obras de arte muy singulares que tienen mucho para decir y que lo hacen de manera no directa. Generan ese tipo de preocupación o de cuestión por añadidura. Ahora en el Cervantino, si alguno va, hay una obra, ópera, performance que a mí me gusta mucho, que se llama Sun and Sea, que transcurre en una playa, que uno podría decir que habla del cambio climático, pero eso es lo de menos. La experiencia es de una potencia descomunal para el público y sobre todo para los del público que se meten en la playa y participan un poco de esa instalación. Entonces yo tengo una posición, para mí la cuestión política o de paz o la memoria o lo que fuere se da por añadidura a obras que si son buenas lo logran. ¿Y crees que estamos logrando incidir en estos discursos, en estos estados políticos que estamos habitando como sociedad? Me parece que no, pero tampoco importa. Me parece que la tarea, voy a usar esa palabra, que es una palabra política, acordate que Marx hablaba de división de tareas, yo creo que la tarea de uno es la tarea de uno, de la tuya, la mía, la de ellos, y uno la tiene que hacer, punto. Después se ve qué sucede con todo lo que uno hace, con todo lo que uno genera, con lo que hacen ellos, con lo que hace vos, con lo que hago yo. No importa tanto, uno no puede hacer las cosas con ese nivel de pretensión de que cambie el discurso político. En algún momento yo creo, soy optimista, como lo era Gramsci, en algún momento va a cambiar. Pero mientras tanto uno hace lo que tiene que hacer, lo que quiere y lo que puede. Y pensaba un poco también en esto que acabas de mencionar de lo político y lo panfletario. ¿Crees que existe una manera de desarticular a la persona de la acción creativa? ¿En qué sentido lo preguntas? Pensaba mucho en estos espacios de encuentro o también de desencuentro que existe entre la crítica que se está generando con respecto a la inclusividad o no, a la utilización de ciertos lenguajes, a la utilización, justo como también se planteaba en la charla, como pues de esta diferenciación política, ¿no? Que al final también uno crea desde el contexto. Mira, una cosa es la discusión política, otra cosa es la discusión académica y otra cosa es la discusión artística. Son planos diferentes que se retroalimentan todo lo que vos quieras, pero es lo que dije, las ideas y la plata. Donde tiene que haber ideas, hay ideas, donde tiene que haber plata, hay plata. Entonces yo sé que hay compañías de ópera, para quien no está en el tema por ahí no lo sabe, que exigen que en un elenco que exista toda la diversidad posible. Y eso va en contra, en algunos casos, del material o de lo que la ópera necesita o propone. Entonces, yo lo que diría, si tuviera que poner un epígrafe al diálogo anterior y a lo que nosotros estamos hablando, sería muy sencillo. No hay que exagerar. Y yo sumaría y estar abierta al diálogo. Sí, por supuesto. A preguntar. Por supuesto, y a enterarse, y a pensar cosas que hasta ahora uno no había pensado, pero no hay que exagerar. Bueno, pues llegamos al final de esta conversación con Martín Bauer. Me gustaría que nos despidamos. Martín, muchísimas gracias por esta conversación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un placer enorme. Vuelvo sobre lo que vos dijiste, no lo dije yo, sobre el valor que tiene poder conversar, sobre todo con gente que uno no conoce, entonces el prejuicio queda a un lado, esta idea de los pensadores. Bueno, es muy gratificante que me inviten a un ciclo que tiene que ver con eso, pero sobre todo me parece que es muy gratificante participar de un espacio que tiene un verbo que es irreemplazable, que es el verbo pensar. Bueno, hay que pensar. Muchas gracias. Terminamos esta conversación de pensadores contemporáneos con Martín Bauer. Y me gustaría agradecer al Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM, que hoy nos recibió para poder realizar esta grabación, a la Coordinación de Difusión Cultural, quien a través del Festival Cultura UNAM tuvo a bien de organizar este diálogo, así como también a todas las personas que hacen posible esta conversación de parte del equipo de TV UNAM. Hasta la próxima.